Egunon, buen día. Tenemos la oportunidad de conversar con Alex sobre un tema interesante, nacionalidades y regiones. Un tema que suele ser polémico a pesar de que desde el periodo de la transición sigue estando presente y como el Guadiana aparece y desaparece. Pero primero, Alex, puedes introducir a tu persona. Perfecto. Pues bueno, me llamo Alex Botella, soy historiador, milito en un partido de izquierdas de aquí de España. Y bueno, pues el tema regionalismos, el tema nacionalidades, a mí siempre me ha parecido un tema interesante, sobre todo por la perspectiva histórica y porque es algo que se suele interpretar mucho de cierta manera. Aquí hay muchas visiones de un mismo, de un mismo fenómeno. Y en el caso de España, pues tenemos muchísimas cosas de las cuales seguramente iremos hablando a lo largo de esta conversa. Sí, ciertamente. Creo que los que me conocen, bueno, al fin y al cabo, es mi canal y creo que no habrá nadie que se extrañe de decir que yo soy militante del Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, luego las etiquetas que las ponga cada cual. No voy a ser yo tan tonto de decirlas yo mismo. Pero sí, las nacionalidades y regiones vienen estipuladas en el artículo número 2 de la Constitución española, que habla, ciertamente los fachillas les gusta cortar el artículo en un determinado momento. Cuando habla España se consifica en la indisoluble unidad de la nación española. Y luego parten y dicen, más allá no hay nada. Pero no, hablan de que garantiza la autonomía de nacionalidades y regiones y la solidaridad entre ellas, ciertamente. Con lo cual, ahí está incorporado el hecho de que hay una diferencia dentro del marco territorial entre nacionalidades y regiones. El único problema es que tampoco hace una distinción de cuáles son las nacionalidades y cuáles son las regiones, salvo quizá la región de Murcia, que ahí se autodenomina como región. Este tema es bastante complicado, sobre todo de abarcar, porque tenemos por una parte la legislación en la Constitución española y por otra parte términos que ya son un poco más complicados de definir, como región y nación. Región en este caso sería pues un territorio en concreto que comparte unas características concretas. En cambio, nación tendría una definición similar, pero bueno, de estas características concretas, pues se podría incluir una lengua, una cultura propias, una etnia en algunos casos, solo que bueno, en este caso no, en el caso español, pues etnia, lo que se dice etnia diferente, no hay. Y bueno, a ver, es que es complicado el tema este, Mm. porque hay naciones que se consideran nación y hay regiones pues que son simplemente una región y tiene gente que tiene sus tradiciones, sus cosas y todo lo demás. Yo creo que la diferencia en este caso entre región y nación radicaría en los sentimientos. Es decir, el sentir de las personas que componen esta región o nación. O también incluso puede ser que tengan que ver con los intereses políticos. Sí, es cierto que la complejidad, siempre que uno pretende eliminar la circunstancia superflua y evanescente e ir a algo más centrado, evidentemente van saliendo términos, el tema de los sentimientos, que va ligado a la autoidentificación, ¿eh? Y evidentemente también va ligado al tema de las nacionalidades como vertiente que se suele complementar, otra palabra, se suele hablar de nacionalidades históricas. Pero a veces se quiere malinterpretar en la idea de que, bueno, eso significa que unos tienen historia y otros no tienen ninguna historia. No, no. El problema es que en realidad cuando se habla de nacionalidades históricas no se refiere a que tengan más o menos historia, porque evidentemente todos tenemos una historia. Más larga, más corta, mejor, más bonita, menos bonita. No, el asunto de nacionalidad histórica suele ser referido a reivindicación de autogobierno para ese territorio y sus personas. Porque yo siempre suelo recordar el lema de los infanzones toganos: patria libre, de gente libre. Y estamos hablando del siglo XIV. Por lo tanto, ahora mismo, después de esa tradición foral, podemos entender, también con la tradición de la Revolución Francesa, que evidentemente para que haya una patria, tiene que haber ciudadanos. Y para que esa patria libre, debe haber ciudadanos que sean libres. Pero, es eso,
hay territorios con mucha historia en el ámbito de España que no han tenido una tradición de reivindicación de autogobierno. Y eso no es ni mejor ni peor, ni bueno ni malo. Simplemente marca una diferencia en la relación con el hecho de las nacionalidades y regiones. Sí, yo, a ver, en parte veo que si así a una nación pues le corresponde su masa de personas. Y a ver, en el caso, por ejemplo, de las comunidades forales y demás, pues hay cierta reivindicación de una parte nacional, pero digamos, este fenómeno es algo que se repite, como puede ser en Cataluña, en según qué zonas de Valencia que se identifican con esta idea de los països catalans, que si quieres después hablamos de estos conceptos así históricos que no corresponden con la realidad territorial de ahora. Y bueno, pero también existe o ha existido un movimiento independentista en Galicia, en Andalucía, en Canarias incluso, y en lugares que aún no ha tenido suficiente, digamos, arraigo esta clase de consignas políticas, pero hay que ver que hay gente que tiene este sentimiento y que tienen su proyecto político de querer más autodeterminación o incluso de conseguir una independencia. Luego, digamos, desarrollaremos a ver qué pasa con este tema de si autonomía, independencia, qué modelos tendríamos para España, porque España es un país que se podría considerar plurinacional y no es algo que venga desde la transición, es algo que ya está desde mucho antes. De hecho, en el franquismo, en las escuelas se enseñaba que España es un crisol de naciones. Es decir, que ya tenían que lidiar con esta problemática, obviamente desde la propia dictadura, de la forma en la cual la dictadura trabajaba, pero ya eran conscientes de este problema. Y antes de eso, en la Segunda República, el gobierno español, el gobierno de Manuel Azaña, tuvo muchísimos problemas con estas cuestiones. Más que problemas, cosas sin resolver. Por ejemplo, en el año 1934, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, en el mes de octubre, coge y declara una república catalana dentro de una república española. Pero bueno, declara una república dentro de otra república a su vez. Y eran los años del bienio de derechas. Entonces, mandaron a los militares, el jefe de los militares de hecho era Domingo Batet, un general de Tarragona, que lo fusilaron los nacionales, o sea que no era ningún facha ni nada en absoluto, era de estos pocos militares ultraveteranos que estaban con la República, ¿no? Y claro, ves una declaración no de independencia, sino de una república dentro de otra, un proyecto federalista que el resto de la realidad española del momento no seguía. Y se quedaron como, ¿y este señor qué coño hace? Y es por eso por lo que al señor Companys lo metieron entre rejas y bueno, ya después cuando volvió a ganar el Frente Popular, pues ya lo volvieron a soltar, pero hasta ese entonces pues estaba esta polémica. Al respecto de estos modelos así que ya han ido surgiendo a lo largo de la historia para solucionar estos desacuerdos al fin y al cabo. Un modelo que creo que es un modelo que puede funcionar a día de hoy es el federalismo. Es decir, autonomía, sí, con un par de concesiones más, pero no mucha cosa más. Porque en este sentido está el antiguo lema, ¿no?, de España una y no 101. A ver, hay que tener en cuenta que España es muy grande, vive mucha gente en España, cada uno tiene su propia identidad, toda identidad es respetable, toda identidad pues es digna de conocerse. Yo creo que a veces falta un poco en medios oficiales, en medios españoles, a veces falta un poco dar a conocer estas muchas identidades culturales. Por eso que cuando una persona, yo que sé, que hable en euskera, o una persona que hable en catalán, en un lugar, o sea, entre ellos, quiero decir, en un lugar donde es mayoritariamente en castellano, pues que se le mire raro, ¿no? Pero mira este que habla. Es algo que dice, bueno, pues es una de las lenguas también que forman parte de tu país. Entonces, yo creo que también hay bastante desconocimiento de las costumbres, a nivel cultural, de estas muchas
están muchas naciones, porque bueno, España es un estado de muchas naciones, pero la mayor parte de estas naciones son naciones sin estado. ¿Por qué? Pues ahora pues lo podríamos desarrollar, pero me gustaría que introdujeras tú lo siguiente. Sí, son temas muy interesantes. Por ejemplo, el de octubre del año 1934, en el que hubo fundamentalmente dos focos, el foco catalán en Barcelona y el foco asturiano, en el que la reacción del gobierno precisamente estuvo precedida de una idea respecto a los militares, que el jefe del Estado Mayor del momento se decía que no era de fiar, porque estaba muy cercano ideológicamente a los rojos, es decir, en esa lucha que tenían los peninsulares como mandos militares respecto a los africanistas. Y precisamente se trató de establecer un desvío de los mandos peninsulares, ¿no?, con esa idea de que estaban muy cercanos a las opciones de izquierdas, nunca aprobado. Y luego se trajo a gente como Franco para bombardear Asturias, ciertamente. Lo cual es curioso porque en el caso de Cataluña, que sería luego el Lehendakari José Antonio Aguirre, diputado en ese momento, recordemos que el Partido Nacionalista Vasco en el año 33, en noviembre, obtiene 12 escaños al Congreso de los Diputados y que está presente desde 1918 en el Congreso de los Diputados. Fue a donde Companys y le dijo, ojo, cuidado con estas circunstancias de los socialistas y republicanos, porque vas a meterte en un problema que no es tuyo y vas a salir escaldado. Se lo advirtió el PNV antes de octubre, y evidentemente Esquerra puede hacer lo que quiera, y luego al final el propio Companys dijo, ¿qué? Ahora no diréis que soy un españolazo, ¿eh? Bueno, parecía como un intento de sacar brillo, pero es que nosotros habíamos tenido un problema antes, en septiembre y antes, que era que nos atacaron desde el Bienio Negro, desde el gobierno radical cedista, nos atacaron el concierto económico, lo que mal llamado se llamó el pleito de los municipios. El pleito de los municipios en realidad era un asunto ligado a que hubo un stock de vino y ese no se logró vender a nivel internacional, y para establecer ese marco regulatorio de tratar de beneficiar a los productores de vino, se dijo, vamos a eliminar los impuestos. Pero estamos hablando de un momento en el que la tabla impositiva era distinta a la actual y no había unos impuestos tan fuertes, por ejemplo el IRPF, impuesto del IVA, el de sociedades. Por lo tanto, los impuestos que recaudaban los ayuntamientos eran muy importantes cara a la financiación de los servicios públicos. Y atacar que no iban a recaudar los impuestos sobre el vino los ayuntamientos vascos era un ataque doble, un ataque al marco que el sistema de concierto establece, que la plantilla impositiva se recauda en las haciendas vascas, y segundo, estás atacando en los ingresos de un ayuntamiento que no los va a tener y por lo tanto no va a poder sino de endeudarse, y eso es un problema económico. Por lo tanto, evidentemente la historia, este simple ejemplo sirve para establecer la relación de que la historia a veces se suele simplificar en demasía, porque a veces se suele establecer estos dos fenómenos como algo común y continuo, como si fuera igual lo de octubre de lo del pleito de los ayuntamientos, y se establece ¿para qué? Para poner al mismo nivel al PNV, a Esquerra y al llamado golpismo asturiano como un eje homogéneo contrario a la entonces legalidad republicana que encarnaba Lerroux y Gil Robles. Por lo tanto, es un tema interesante. Lo mismo que, evidentemente, ligado a esto, ahora decir país valenciano parece un insulto, a pesar de que está en el Estatuto Valenciano. Y el día 9 de octubre se establece la fiesta de Valencia, la fiesta del país valenciano. ¿Por qué? Pues porque precisamente en este tiempo de la Segunda República había una derecha regionalista que impulsó el nombre de país valenciano y hizo que triunfara incluso entre las opciones de izquierdas, cosa que evidentemente acabó derivando en un pozo de historia durante el franquismo hasta el periodo de la transición. Lo cual es curioso también porque hay otro elemento que es interesante, que es la región leonesa, porque aparece en los mapas franquistas como región, aparece en todo el siglo XIX como una región de 3
provincias: Zamora, Salamanca y León. Y se supone que la constitución de la Comunidad de Castilla y León es para una zona birregional, una comunidad de 2 regiones. Pero cuando ahora se habla de incendio en Zamora, se habla de un incendio en la zona occidental de Castilla y León, no se habla de un incendio en la región leonesa. Por tanto, es un insulto. Es un insulto grave porque cuando han querido decir queremos ser una comunidad autónoma, se les ha dicho: ah, ya están estos como los separatistas catalanes. No, es distinto. En Cataluña hay gente que quiere un estado independiente fuera de España. En León quiere una comunidad autónoma dentro de España. Intentar unir las dos cosas es destruir el concepto de región. Yo creo que en ese sentido hay los sentimientos que están a flor de piel, y a la mínima que se ve un desafío así de separación o de división o de queremos salir de esto para formar parte de, yo creo que a partir de ahí las cosas se ven con cierta desconfianza, y como se tiene en España el referente del tema del proceso en Cataluña y demás, pues lo vinculan a eso, y es como los catalanes, como los vascos, que están por estas cosas. Pero bueno, yo creo que en el sentido de Castilla, o sea, Castilla la Vieja, pues tiene sus cosas. En este marco, pues hay ciertas regiones de Castilla y León, sobre todo la de León, que, bueno, según qué zonas de España, que las han dejado un poco tiradas. Y es por eso por lo cual en estas regiones va triunfando según qué discursos políticos, donde, bueno, pues ya sabemos qué tipo de discursos políticos son. Los que aluden a los sentimientos, a un cierto arraigo, y aprovechan el tradicionalismo para meter su ideología política. Ocurre en parte por eso, porque Castilla y León, como comunidad autónoma, hay ciertas zonas que reciben más y ciertas zonas que reciben menos, como en todas las comunidades autónomas. Lo que pasa es que en este caso, pues ya empieza a haber gente que reclama su propia cosa, o sea, lo suyo para él, al fin y al cabo. Y al respecto, ¿no?, del tema de los nacionalismos en el resto de España, pues se puede mantener la idea de que no, es que están de acuerdo los catalanes con los vascos, con los otros movimientos independentistas o regionalistas que puedan haber. No. O sea, cada uno lucha sus cosas, cada uno realiza sus movimientos, pide lo que le conviene, y muchas veces lo que le conviene a ellos no tiene nada que ver con lo que le conviene a otra región o nación dentro de España que pide cosas. En este sentido, yo creo que van totalmente por separado. Hasta el punto de que en julio del año 17, antes de lo que pasó en las Ramblas y mucho antes de lo que pasó el 1 de octubre, cuando se suponía que Cataluña ya iba a montar su propio estado y se iba a separar, iba a ir a Europa, iban a entrar por la puerta grande, le iban a reconocer todos los países del mundo. Tú, entre todas las competencias que tienes, está establecer un marco regulatorio eléctrico propio, entre otras muchas cosas. Lo que no puede ser es que porque... Y no fue algo única y exclusivamente para las empresas vascas, porque el rango eléctrico de beneficio, porque se pactó entre el Grupo Vasco y el gobierno entonces, que era de Mariano Rajoy Brey, evidentemente podrá gustar más o menos, podrás decir, a mí me gustaría más haberlo negociado con Pedro Sánchez o con Felipe o con Zapatero, pero lo haces con el gobierno que está, no con el que te gustaría, sino con el que está. Por lo tanto, gobierna Rajoy y pactas con el gobierno de Rajoy una rebaja para la tarifa eléctrica de las empresas con un determinado rango de funcionamiento con un sistema eléctrico, que ciertamente beneficiaba a ciertas empresas vascas porque habían tenido un problema derivado de otras circunstancias, pero ese beneficio iba también para empresas de Extremadura, empresas de Cataluña, empresas de Cantabria, empresas de Asturias y de otros lugares de España. ¿Qué hace la Generalitat y los partidos que la sustentan? Denunciarla a Europa. Dices, ¿no os ibais? ¿Para qué me tocas la fava a mí cuando estamos a punto de lograr
una reclamación histórica que había lastrado la competitividad de empresas vascas, y lo que tú haces es ir contra mí. Y luego querrás que yo te apoye en el tema del proceso y todo eso. Con lo cual, ciertamente ha habido cosas muy raras por ahí. A ver, respecto al tema de Cataluña, porque más o menos es el tema que domino más, Mm. o sea, el tema de Euskadi lo llevo más o menos ahí bien, pero supongo que tú sabrás muchísimo más que es una realidad que te toca directamente. El tema de Cataluña es complicado, porque hasta hace pocos años existía el lema de Cataluña, nou estat d'Europa. O sea, Cataluña, nuevo estado de Europa. ¿Qué pasó? Al procés. Y cuando pasó todo este tema del procés, pues ¿qué pasa? Pues que la Unión Europea no va a aceptar a un Estado díscolo como lo es Cataluña, y menos aún que haya decidido independizarse vía una declaración unilateral hecha a medias, a medio gas, y cuyos representantes políticos, unos han acabado enchironados por saltarse ciertos artículos de la Constitución, y otros pues han acabado en Bruselas de mariscada. En ese sentido, el procés, o sea, estos intentos por la independencia de Cataluña han sido una cagada, básicamente. Y tienen su base en que la corona de Aragón, que la hacen llamar corona catalano-aragonesa, lo de catalano no sé de qué viene, porque el nombre oficial de este reino es Corona de Aragón, Regnum Aragoniae, ya está. Y bueno, y parten de ahí, de muchos reclamos políticos, parten de el asedio a Barcelona del año 1714, porque parece ser que para el independentismo solo existe Barcelona, básicamente. Este es uno de los principales problemas del independentismo, y aún así tiene éxito en los pueblos pequeños y en otras regiones en las cuales la Generalitat no hace ni puto caso, como en Terres del Ebre, que lo que hacen es saquear el río Ebro con el permiso de la Generalitat. Después votan a los partidos independentistas que gobiernan en la Generalitat, pensándose de que es España quien roba y hace el trasvase del río Ebro. Pero bueno, hablando del tema 1714, de la Guerra de Sucesión, se modifican hechos históricos, se coge una parte de la historia de España y de Cataluña y se transforma en un episodio de carácter nacionalista. La gente que defiende Barcelona en el asedio de septiembre de 1714 son personas que en su mayoría hablan independientemente el español y el catalán, son bilingües en su mayoría, son gente que luchan por el rey de España, un rey que se llama Carlos, que después, al año siguiente, bueno, ya los había dejado tirados en 1714, porque el mismo año empieza a ser emperador de Austria, o sea que es un rey que los deja absolutamente tirados, pero luchan por un rey de España, y las banderas que enalboran pues son la bandera la Señera, la bandera Santa Eulalia, que la tienen en Barcelona, y también la bandera española, cosa que, bueno, según qué cosas según qué alas del independentismo catalán no le gusta esa parte de 1714, por eso se centran tanto en hacer tanta reclamación. Después del asedio de Barcelona, que cuando entran las tropas borbónicas es el 11, bueno, no el 11, no, el 12 de septiembre de 1714, después se lleva a cabo el decreto de nueva planta. Y esto conecta también con el tema de País Vasco, porque a Cataluña, todo lo que era la corona de Aragón, que eran austriacistas, se les quitan los fueros. Es decir, los fueros que van a permanecer en según qué otra región del norte de España, pues se mantienen. En el caso de Cataluña se los quitan por haber dado apoyo a los austriacistas, como castigo. Y se establece el decreto de nueva planta en los años posteriores. ¿Qué dice el decreto de nueva planta? Pues que se inicie la construcción de una fortaleza, de una ciudadela en el centro de Barcelona, que es el actual Parque de la Ciudadela. Se retiran las instituciones que pertenecían a la Corona de Aragón, los brazos, las cortes y demás. Y para las Cortes Generales, que es un órgano judicial, medio eclesiástico, se cambia el idioma, se obliga a hacer en castellano, que aquí es donde hacen la trampa, y es que dicen, no, es que se prohíbe el catalán. No, lo que se prohíbe es el latín en el uso de las Cortes, porque el idioma, la lengua vehicular de las Cortes estas era el latín, y entonces pasan a hacer en castellano. Los documentos administrativos de carácter así
importante pasan a ser en castellano en vez de en latín. Pero tú te vas a los archivos históricos de 1720, 1721 y te encuentras documentos notariales en catalán. Y esto es así, porque coño, lo he investigado, he visto cosas y te encuentras unos cuantos en castellano y unos cuantos en catalán. Pero el catalán se sigue utilizando. Este marco de prohibición que dicen que existe, no existe. Solo hace falta que te vayas, yo que sé, de mi provincia, que es el que puedo ubicar fácilmente. Archivo Histórico Diocesano de Tarragona. Empieza a buscar partidas de bautismos y partidas así, documentos así más o menos oficiales a partir del año 1718, que es cuando el decreto de nueva planta. Y qué casualidad te encontrarás muchos que están en catalán. Después, el tema, en cualquier archivo histórico, tú pides documentos notariales de la época y te los encontrarás también en catalán a 5 años después del decreto de nueva planta, así que no sé cuándo deben haber vuelto a permitir el catalán. Pero bueno, la cuestión es que se lleva a cabo este engaño del general Villarroel, que bueno, que este señor pues es Villarroel, que dices de catalán tiene poquito, y una vez pierden el asedio de 1714, este señor se jubila y se va a vivir por ahí. No muere heroicamente como dicen que muere, porque si alguna vez alguien visita el Born de Barcelona, va a ver que es totalmente un discurso ideológico. El Born, lo explico, con un poco de contexto, es un mercado de finales del siglo XIX que construyeron justamente encima de la zona que se abandonó de ciudad de 1714 después del asedio, para construir al lado de la ciudadela. Pues bueno, toda esta zona de ciudad la excavaron, es una pasada de verlo, arqueológicamente mola que te cagas, es de los mejores yacimientos del siglo XVIII, pero el problema es que lo interpretan con una línea ideológica, es decir, que le dan ahí una pátina de ideología, una cierta cosa que dices, te cargas la historia, haces lo que te da la puta gana. O sea, habla de los ejércitos borbónicos, de su crueldad. Hombre, a ver, estamos hablando de un asedio. Si te parece, no va a ser cruel, pero lo dice con cierta cosa así, como que concluye una de las frases de los plafones como que Cataluña salió perdiendo. O sea, ya estamos aquí mezclando cosas. Después, este tema del nacionalismo catalán no existe hasta finales del siglo XIX, que es cuando surge un catalanismo de carácter burgués, de gente que inicialmente no son nacionalistas, son regionalistas. De hecho, uno de los principales partidos se llamará la Lliga Regionalista. Y bueno, en el año 1892 hacen las bases de Manresa, que es una carta de condiciones en realidad. No es nada así que digas, wow, ni de esto. Y bueno, ya con los años este carácter burgués del catalanismo se irá perdiendo. Entrando ya en la Segunda República, pues tendremos partidos como Esquerra Republicana y digamos una versión más popular del catalanismo, pero que en ningún momento va a pedir la independencia. Recuerdo que cuando Companys hace su proclama, su polémica proclama, habla de una república catalana dentro de una república española. O sea que aquí hay mucho engaño, se habla, ¿no?, de que toda esta gente fue de Barcelona en 1714 fue desplazada para construir de esto. No. Se le dieron 3 años para abandonar sus hogares, entre muchas otras cosas. Después, qué casualidad que media parte del yacimiento del Born se lo cargaron años anteriores para hacer un parking. Y sabían perfectamente que ahí había yacimiento arqueológico del siglo XVIII. Pero cogieron y decidieron que no, que bueno, que son solo piedrecitas. Años después, cuando el tema del procés estaba de moda, cuando ara és l'hora, cuando la tenim a tocar, la independencia y todo esto, entonces ya sí que van a coger y van a decir, vamos a reclamar estos espacios y los vamos a transformar para crear un relato que, bueno, en este caso, Cataluña sí que es cierto, tiene su idioma, tiene sus tradiciones, tiene sus particularidades, tiene cosas que se le podría y se le consideraría como nación, pero también hay mucho interés de políticos por parte del independentismo que a la mínima de cambio pues se dedican a burlarse. Hace poco hubo un tuit del Jordi Cuixart, uno de los que estuvieron presos y que está aún, pero bueno, puede salir de vez en cuando por el tema del procés, del 1 d'octubre,
pues se publicó un vídeo de él en la piscina de casa de Pilar Rahola, que se cachondeaban, independencia ahí en la piscina y demás, como haciendo el imbécil. Y es lo que pasa. Estos años el independentismo sigue en Cataluña, pero yo creo que la gente ya está empezando a ver que esto se hace con ciertos motivos políticos para, bueno, para la satisfacción de según qué personas que no se identifican con estos valores que tanto dicen defender. El señor Artur Mas en su casa habla castellano. Y es así. Y estos políticos que vienen de según qué zona del independentismo catalán, precisamente si vamos para sus orígenes, muchos de ellos están vinculados con el carlismo, que también supongo tiene que ver con otras regiones de España, y también están vinculados con la política del franquismo. Es decir, esta gente o sus padres o digamos sus orígenes están en la gente que le gustaba mucho levantar el brazo en alto cuando pasaba el obispo o cuando había algún acto así oficial dentro del régimen. O sea, es una realidad compleja esta, porque ves gente que dicen ser muy, muy guay, muy de estos, pero lo que ves en realidad es que hay ciertas cosas del pasado que no tienen que ver con esta identidad nacional que tanto dicen defender. ¿Tú qué opinas? Pues que el relato es interesante y siempre es importante el relato, porque parece que creo que fue tal Tyron en el ámbito de... ¿Cómo era esto de HBO? Esta serie que yo no he visto llamada Juego de Tronos. Sí, no he visto Juego de Tronos porque la guerra de las dos rosas me importa Aine Pepinen. Pero bueno, ciertamente en Pamplona, en la Plaza del Castillo también hicieron un parking y les importó Aine Pepinen, lo que estaba debajo, siendo ciertamente como se llama la Plaza del Castillo, porque ahí hubo un castillo. Y por lo tanto se puede entender que cuando excaves un poquito encontrarás restos de algo. No voy a prejuzgar de qué, pero siempre va a ser interesante. Y la señora alcaldesa dijo, hagamos el parking y todo para afuera. La alcaldesa se llamaba Yolanda Barcina y luego fue presidenta de la comunidad, habiendo nacido en Burgos, lo cual no quita ni pone. Tú cuando excluyes a otros que son tan navarros como tú, o más, como son los del PNV en Navarra, y dices estos no son navarros porque son de la comunidad vecina, son colonos aquí en Navarra, y les disminuye su capacidad en tanto en cuanto votados por la ciudadanía de Navarra y tan navarros como tú, que dicho sea paso has venido de Burgos, por lo tanto es un problema para con la democracia en Navarra. Afortunadamente ha cambiado la cosa porque actualmente hay un gobierno del Partido Socialista de Navarra con Guero Abay y el anterior fue el gobierno prácticamente monocolor de Guero Abay. Pero bueno, ciertamente decías, ¿de dónde viene esta cosa de la corona catalana-aragonesa? Sin pretender ser más que nadie, pero creo que hay un asunto que puede ayudarte a entender por qué. Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, se casó en poderes con Petronila de Aragón. Se casó cuando ésta tenía 9 meses. 9 meses. Casi se podría decir Ramón Berenguer IV, pederasta, ¿no? Asaltajunas, sí. Literalmente. Pues había una guerra civil dentro del ámbito del Reino de Navarra y digamos que el que tenía una de las legitimidades no tenía herederos y el otro había entrado en convento para ser un fraile. Pues a este que entró en convento le sacaron y le obligaron a tener una hija. Pero después el asunto terminó y la guerra civil terminó y el legítimo heredero fue el otro, el que había tenido problemas para procrear y acabó teniendo procreación. ¿Qué pasó? Pues que desde el ámbito de la corona, dicho irónicamente, catalana, es decir, desde el condado Barcelona, Ramón Berenguer IV quería las apetencias sobre el ámbito de Aragón. Y tomaron la idea de que la legitimidad sobre el reino de Aragón, la corona de Aragón, la tenía Petronila a través de su padre, que había tenido
derechos sobre ese reino de Navarra que comprendía también a Aragón. Y por eso acabó casándose con la aquiescencia del rey de Castilla y del Papa para con la idea de sumar a Petronila y sumar a Aragón a ese condado de Barcelona. Y por eso, el condado de Barcelona, condado catalán, reino catalán, con lo cual corona catalano-aragonesa en ese elemento de tratar de establecer esa relación. Evidentemente, la situación es más compleja y distinta, por lo que evidentemente se acabó llamando como, bueno, Jaume el Conqueridor no se llamaría rey de la corona catalana aragonesa, seguro, ¿no? ¿Verdad? Pero el origen está ahí, en la historia de Petronila, con circunstancias muy interesantes. Lo mismo que cuando se establece la idea de vascos y catalanes no estuvieron juntos en la guerra de sucesión. Cierto, pero por un matiz que no se suele contar, y es que había línea legitimista que los vascos observaron respecto a la realidad foral histórica tradicional. ¿Por qué? Porque Felipe era Borbón. Lo mismo que Luis XIII. ¿Y quién es Luis XIII? Luis XIII es el hijo de Enrique IV de Francia, Enrique III de Navarra. El último que se titula única y exclusivamente rey de Navarra en colusión con la asunción de la corona francesa en aquel dicho que se suele sobrevenir, a pesar de que es falso, de París bien vale una misa. Porque él era protestante, por lo que le habían hecho a la corona navarra desde el papado a la hora de establecer como herejes a los reyes de Navarra, y por lo tanto tuvieron la necesidad de convertir a su reino, al otro lado de los Pirineos, al protestantismo. Y en Francia había hugonotes, pero en París dominaban los católicos. Y para tratar de unificar el país, Enrique se cambió al catolicismo, lo cual, bueno, acabó siendo asesinado en 1610. Pero de esa línea, desde el ámbito navarro, surge un legitimismo que los vascos del momento observaron y les pareció que el candidato más idóneo para seguir sus propios intereses era Felipe, a pesar de que luego tendría el asunto del decreto Nueva Planta, tratar de laminar las diferencias con ese concepto jacobino centralista que fue en realidad en 1789 un timo para los territorios vascos, porque la foralidad les establecía un marco de decisión en la anteiglesia, más que ciudades, villas, en el marco vizcaíno del señorío y también en el territorio de Iparralde, es decir, en el territorio del País Vasco Norte, teníamos la idea de las decisiones en la anteiglesia y luego por capas ir escalando en la toma de decisiones, cuando evidentemente por hacer una carretera de este municipio al otro, pues tienes que acordar con el otro municipio en qué lugar vas a encontrarte para no hacer dos carreteras. Y esto evidentemente la Revolución Francesa lo destruye, porque tenemos esa circunstancia en la que te dicen, ahora en vez de decidir tú en el ámbito de la anteiglesia, vas a, si tienes propiedades, votar a una persona que va a ir a París y va a decidir lo de todos allí en París. Con lo cual eso evidentemente es una destrucción de la democracia de proximidad que había, la foralidad, hasta el punto de que esta foralidad pues fue la base de Simón de Montfort a la hora de establecimiento del parlamentarismo inglés. Y hubo un caso curioso de la historia, que es Gardoqui, que fue el primer embajador formal de España en Estados Unidos. A través de Gardoqui, John Adams, que fue el primer vicepresidente de los Estados Unidos de América y el segundo presidente de Estados Unidos, el primer vicepresidente con Washington y el segundo presidente, visitó Bilbao. Visitó Bilbao y ahora tenemos una estatua al lado del Palacio de la Diputación Foral, buscando modelos para la democracia americana, y en su libro sobre la Constitución de Estados Unidos refleja de la República de Vizcaya. Es curioso, lo llama así porque el tema de la República tenía otro concepto en el momento histórico, pero es que es eso. Los reyes católicos a veces se les muestra como un modelo de la España centralista, única, aquella de España una y no 51, y no, evidentemente. Los vizcaínos, el señor de Vizcaya apostó en la guerra civil castellana desde primera hora por Isabel. Fue nuestra candidata. Y eso acabó reportando un respeto al señorío de Vizcaya, que fue muy importante el señorío de Vizcaya para la cimentación del poder de los reyes católicos. Y ahí
en ese elemento, desde el año 1300 y pico hasta el final del mandato de los reyes católicos, los vascos se dieron cuenta, porque al fin y al cabo, cuando en el Quijote se establece el vizcaíno era uno de Azcoitia, es decir, Guipúzcoa. El señor Vizcaya incorporaba buena parte de todos los territorios de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, parte de Burgos y parte de Cantabria y parte de La Rioja. Es decir, era un conglomerado curioso e interesante. Pues ese señorío establece la idea primero de manera informal, en el 1300 y pico, de la codificación de sus leyes. En el 1453, por ahí, establece el fuero viejo. Y luego, en 1520 más o menos, se establece el fuero nuevo. Es decir, una codificación constitucional para que el ámbito de las Españas tenga una referencia de cuál es la norma jurídica de funcionamiento dentro del señorío de Vizcaya. Lo cual, evidentemente, no genera nacionalistas, pero sí genera defensa del fuero, cosa que ha sido tradicional hasta, por ejemplo, en los finales del siglo XIX, un Fidel de Sagarmínaga, cuyo fracaso cimenta precisamente el nacimiento de Sabino Arana y del nacionalismo vasco, además de la destrucción del sistema tradicional con un modelo dogmático unicentralista en el siglo XIX. En el caso de Cataluña, evidentemente ha tenido su propio desarrollo, que evidentemente lo conoces mejor que yo, pero en el caso de la transición hasta aquí, sobre todo en los últimos años, evidentemente hay causas. Hay causas de desarreglos, hay causas de donde ha habido una norma acordada, una propuesta, ya sea el estatuto o leyes de desarrollo, que han sido incumplidas, que evidentemente eso genera descontento porque no se cumple la palabra dada, y esto ha pasado en otros territorios, y eso evidentemente son causas de descontento que han alimentado el proceso, causas que siguen estando allí porque no se han resuelto, porque en vez de tratar de resolverlas, las dos partes, aquí voy a decir las dos partes aunque con desarrollos distintos, pero es cierto, las dos partes han procedido a hacer abstracción de esas causas y tratar de ir a tumba abierta a otra cosa. Desde un lado han querido hacer la dejación de responsabilidades y decir, como eso, independencia o nada, pues entonces no hay nada que hablar. Y los otros han ido a tumba abierta a la independencia, como si no hubiera mañana, y luego se ha descubierto, como lo dijo Clara Ponsatí, que era todo un paripé, una filfa, que no estaban dispuestos a hacer nada, que estaban dispuestos a que les reconocieran porque ellos son los buenos. Nosotros tenemos la razón. Nosotros somos los buenos del cuento. Los demás tendrán que venir a reconocernos. Los demás tendrán que venir con los helicópteros de los rusos a ayudarnos a la independencia. Los demás tendrán interés en reconocer nuestra independencia. Y evidentemente eso no puede hacerse. Porque la independencia, si la quieres, la tienes que tomar tú y luego te la reconocerán los demás. Por lo tanto, ciertamente. Pero es eso. La historia es interesante y prolija en detalles. Por ejemplo, se puede pensar que Cataluña o el País Vasco se independizaron en la Segunda República, o después, aprovechando la Segunda Guerra Mundial. Y es curioso porque quien se independizó fue Asturias. Belarmino Tomás, el líder de la conglomeración de Asturias y León, proclamó la independencia de Asturias segundos antes de escapar por mar, por un submarino, desde el puerto del Musel, y huir del territorio del que acababa de independizarse. Y en el Aragón, donde gobernaron los anarquistas, un gobierno de anarquistas, ya simplemente decir eso sería de risa, pues tuvieron un autogobierno en la mitad que controlaba la República, y la República le hizo un 155 a Aragón, cosa que se ha olvidado. Es curioso, y ciertamente el carlismo es un tema interesante, porque hasta 1936 había varios carlismos, luego se fusionaron. Pero, por ejemplo, el PNV fue a las elecciones de 1931 con el jaimismo, que era una rama importante dentro del carlismo, pero estaba ligado a la defensa de la foralidad y el ámbito. Pero claro, luego escoraron Falconde, Sevilla, otra serie de carlistas, con lo cual es interesante, porque luego en 1976 tendremos Montejurra, y lo que sucedió en Montejurra en 1976, con la lucha supuesta entre Sixto de Borbón y Carlos Hugo, que a Carlos Hugo le echan de España en 1968. Franco le echa de España. ¿Por qué? Luego, en 1969 establece el dedo respecto a Juan Carlos, de quién va a ser el heredero, y
Incluso dijeron que podía ser Alfonso Dampierre porque se casó con Carmencita. Por lo tanto, ciertamente, a veces parecen los bloques monolíticos, pero tienen mucho trasfondo, mucha realidad interesante para comentar. Respecto al tema guerra de sucesión en Cataluña, o sea, después del decreto de nueva planta, o sea, vale, sí, se acaba con la realidad de los fueros y demás. Que bueno, que el tema de los fueros, o sea, como organización territorial, ya en época de Carlos III en toda España van a dejar de existir tal cual estaban, los que quedan, porque en Cataluña ya dejan de haberlos con Felipe V. Pero la cuestión es que Felipe V, por otra parte, lo que hace es darles carta blanca para comerciar Cataluña con América, porque antes el monopolio era únicamente de Castilla. Y de aquí muchos comerciantes catalanes para empezar el tráfico de esclavos y estas grandes familias burguesas que en el finales del 19 van a ir de progresistas, el padre, el abuelo, eran traficantes de esclavos. Esta es una realidad que no se habla, el tema del negrerismo en Cataluña, pero es algo que estaba. Era parte de la época, lo puedes hoy en día es una vulneración absoluta de los derechos humanos, pero en aquel entonces estas personas de África eran recursos, objetos, básicamente. Al respecto de el tema, los reclamos políticos. El procés aquí en Cataluña ha sido una cagada. Y lo es básicamente, y lo diré, las veces que haga falta. El hecho de establecer un proyecto de país, de nación, en base a una declaración unilateral y además una declaración unilateral que no tienes ni pensado la forma de gobierno de este país nuevo que estás creando, tampoco tienes un proyecto político a largo plazo más allá de la independencia, no sabes cómo va a ser la gestión económica tampoco, porque la autonomía de Cataluña todo no lo puede abarcar, hay competencias que corresponderían a un marco estatal, cómo quedaría este marco estatal dentro de una Cataluña independiente, cómo sería el tema en cuanto a derecho internacional dentro de este nuevo Estado catalán, supuesto Estado catalán, quién reconocería este Estado, entraría dentro de la Organización de las Naciones Unidas, del tema de la Unión Europea, cómo sería el Departamento de Defensa de este nuevo Estado. Tendría, no sé, los somatenes, estas milicias del siglo XVIII, ¿cómo funcionaría esto? Y no hay ninguna respuesta. Simplemente decidieron, pues, creyendo que tenían la razón y que estaban haciendo lo correcto y porque lo correcto es esto, establecer esta declaración fallida con el posterior 155, que bueno, a ver, mira, yo el tema del 155, en mi opinión, tendría que haberse transmitido de otra manera, pero era al fin y al cabo una de las opciones que había que tomar. Hay cosas que, o sea, el 155 se ve como algo así malo, pero hay que tener en cuenta que se han vulnerado ciertos artículos de la Constitución española. El tema del Estatuto de Autonomía, que se firmó en los años finales de los 70, eso parece que no quedaba en ningún lado porque se habían extralimitado a hacer un referéndum que no tenía carácter oficial. En esto había participado el propio gobierno autonómico, pero solo por orden expresa de Esquerra y Junts. ¿Y qué pasa? Pues que aquí se habían cometido muchísimas irregularidades. Y es que en Cataluña tenemos mucho político nacionalista sin vergüenza. Los hay que son honestos también, o sea, como en todas partes. Pero en Cataluña se nota mucho que hay algunos políticos que son aprovechados, que les importa muy poco las inquietudes del pueblo, porque voy a introducir otro concepto y es el tema de las masas. Aquí en Cataluña, en los últimos años, el independentismo iba cogiendo bastante fuerza. ¿Con quién cogía fuerza sobre todo? Estaban la gente de aquí de Cataluña,
que hablan catalán, que se sienten, digamos, catalanes y cada vez se sienten menos españoles porque se ha hecho muchísima propaganda en contra de España, eso también es así. Y bueno, pues esta gente, digamos, son la masa de votantes que hay gente que pase lo que pase, van a votar a partidos independentistas. Pero, ¿qué estaba cogiendo con el tema del procés mucho? Al menos inicialmente, pues estaba cogiendo a descendientes de andaluces, de extremeños, de personas que vinieron en los años 50, años 60 y parte de los 70, en época tardofranquista, a vivir a Cataluña, a trabajar. Personas a las cuales, cuando iban a las fábricas y hablaban en español, les recriminaban, parla'm en català, que estem a Catalunya, en plena época del franquismo, además. Otra cosa tradicional, como lo pueden ser los castells y algunas expresiones nacionales que se consideran nacionales de Cataluña, ya existía en época del franquismo. Y es que la Falange hacía concursos de castells y recitales para Sant Jordi. Lo que pasa es que lo hacía dentro de la narrativa de este crisol de naciones que es España y demás, pero de existir, existía. No es una valoración así, pero es un hecho objetivo. Estas cosas ya se daban en otra época. Lo que pasa es que, bueno, en un contexto político, en época del franquismo, pues no se permitía, obviamente, porque era una dictadura. Pero algunas expresiones culturales sí que estaban permitidas. ¿Por qué? Pues a saber, yo creo que es para no acabar de romper o de generar un choque totalmente frontal. Hay que tener en cuenta que el franquismo tiene sus épocas. El franquismo empieza siendo filonazi, filofascista, fascistizante le llaman algunos. ¿Y qué pasa? Que en cuanto Italia y Alemania y Japón pierden la Segunda Guerra Mundial, uy, Franco decide librarse de la gente de Falange que era más próxima al nazismo. Ok, primer cambio. Segundo cambio, empieza una aproximación a los Estados Unidos de América. Y tercer cambio, pues están dentro del bando, digamos, capitalista, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque Franco era fuertemente anticomunista y se llamaba a sí mismo el centinela de Occidente. Así que, bueno, ya se puede ver cómo se las gastaban. Y dentro de todos estos cambios políticos hay ciertas facciones, como lo pueden ser la propia Falange. Franco se libra de la Falange y en vez de la Falange, pues coloca a los del Opus, a los tecnócratas, en los años 60, pues para sustituir. Lo mismo pasa con ciertas facciones del carlismo. Y es que Franco ve que el carlismo le puede dar problemas, sobre todo en estas regiones, en estas protonaciones. ¿Por qué? Pues porque tienen mucho arraigo en el mundo rural de Navarra, de una parte buena de Castilla y León, en el País Vasco, en Asturias. Este tema foral, tradicional, pues aún tiene arraigo y está vinculado al carlismo. Y por eso, pues también decide con ciertas concesiones librarse de ellos. Y es que, bueno, a ver, es una cuestión de conveniencias. Respecto al tema de Cataluña, aquí pues hay ciertas cosas que se han convertido en un movimiento de masas. ¿Cómo? Pues en algo que era una pretensión, un objetivo de unos pocos, a través de la propaganda, a través de la propia educación, aprovechando, ¿no?, ciertas concesiones que da el Estatuto de Autonomía. Se ha hecho mucha propaganda en contra del tema español. Hay cosas del tema de España pues que son obviamente acertadas, pero hay otras que, bueno, pues se ha alimentado una figura del extranjero cuando se habla de España y, bueno, pues ¿qué hemos tenido? Pues gente que se une, que va a manifestaciones del 11 de septiembre, de la Diada. Muchas cosas que son culturales de Cataluña se han convertido en reclamos políticos a favor de los 3-4 partidos independentistas. La lengua también se instrumentaliza como una lengua política. Yo, por ejemplo, he visto que para trabajar en un medio de comunicación, hacer de gratis un programa para un medio de comunicación aquí en Cataluña. Mi lengua materna es el castellano, pero soy bilingüe, también hablo catalán. Pero bueno, yo había preparado el guión en castellano y todo bien, hasta que el director me dice, hay un problema.
Y yo digo, bueno, ¿qué problema hay? Y me dice, no, es que tiene que ser en catalán, en la lengua del país. Y yo dije, vale. Oye, en ese momento pues salió un poco una vena españolista, porque en el momento en el que tú realizas una imposición obtienes el sentimiento contrario. Si yo te digo, ese cuadro que tienes detrás lo tienes que descolgar, tú dirás, una mierda, ¿quién coño te has creído? Pues es lo que ocurre muchas veces con el uso del catalán y se está instrumentalizando para la política. El otro día vi un vídeo en el cual estas cuentas así de derechas, nacionalistas españolas, bueno, que hablaba de que el catalán es una lengua que utilizaban únicamente los campesinos, no sé qué, que no tiene referentes literarios. Coño, referentes literarios del catalán tienes al señor Ramón Llull, Raimundo Lulio, uno de los principales predicadores de la Edad Media y un tío que era un humanista de su tiempo, siglo XII. El primer escritor en lengua catalana. También tienes a Ausiàs March, que es valenciano, pero hablaba una lengua bastante parecida. Y bueno, también tienes a muchos otros referentes, como Víctor Català, que en realidad era un seudónimo porque era una mujer. Y coño, Ángel Guimerà, Espriu, no sé, oye, tiene buena literatura la lengua catalana, pero la cuestión es que se la ha vinculado a una cosa que está en la política, igual que el propio idioma catalán que se habla actualmente. Actualmente se siguen las normas que estableció Pompeu Fabra. Pompeu Fabra, ¿quién coño era? ¿Era un filólogo? No, era un químico. O sea, que el tío también era un poco filonacio, el señor Pompeu Fabra, y lo que hizo fue reestructurar todo el idioma catalán para ser lo más diferente al español posible, dentro de las posibilidades que permitía el lenguaje. De hecho, en idioma catalán existen dos diccionarios. El diccionario català-valencià-balear y el diccionario catalán de ahora, de Pompeu Fabra. Cuando tú te vas a documentos históricos, de antes de esta reestructuración de la lengua, te tienes que ir al diccionario català-valencià-balear. ¿Por qué? Pues porque la lengua ha sufrido un cambio que es totalmente quirúrgico y totalmente artificial. Y ahí vemos que el catalán que se habla antes de las normas de Pompeu Fabra se parece que lo flipas al español. Y esto es algo, parece ser que no de esto, y hay veces, por ejemplo, en algunas expresiones, en algunas palabras, pues cuando estaba haciendo prácticas de la uni en el archivo, pues había compañeros que decían, uy, qué mal que escribían, ¿no? Hostias, fíjate. En vez de poner una I latina para la conjunción, ponen una Y, como en castellano. Uf, qué mal que escribían. Y esta palabra que en catalán es con V, en castellano es con B, mira, lo escriben como si fuera en castellano. Y es como, no, pero es que este es el catalán de la época. El nuestro pues ha padecido ciertos cambios y no es que sea un catalán con castellanismos. Esto es lo que dicen algunos. Es que el texto original de la época lo hemos tenido que cambiar porque tenía muchos castellanismos. Y es como, no, es que la gente habla así, coño. O sea, yo creo que también dentro de la propia política, de la propia cultura, se ha ido queriendo inclinar la balanza hacia unos colores políticos que son los del independentismo. Que bueno, que el independentismo tiene sus reclamos. Y está bien, oye. Pero después, a la hora de la verdad, al menos en Cataluña, hay mucha gente independentista que conozco que quieren una Cataluña independiente, pero es que pasan de los políticos independentistas que tenemos en Cataluña porque los consideran pues unas personas que lo que se dedican es a engañar a la gente y a jugar con los sentimientos, porque ahí entran dentro los sentimientos, unos sentimientos de identidad, de población, de pertenencia, que estos políticos aprovechan para meter sus movidas y hacer que la gente los vote. Y después, una vez los votan, ¿qué hacen? Pues unos acaban en la cárcel diciendo "ho tornarem a fer", y otros, otros no son tan heroicos, entre comillas, y se van a Bruselas. Sí, es un asunto que merece reflexión, que turnaré en hacer, pero ¿hacer el qué? Porque se da, Cagarla otra vez. no, a ver, que es que se da por supuesto ese hacer, lo volveremos a hacer, pero no se dice el qué hicieron, porque se suele entender que hicieron algo. Y yo tengo la tesis
de que no hicieron nada. No hicieron nada. Otra cosa, y esto puedo entender, esa hiperventilación respecto a la actuación del marco español, finalmente, me parece que muchos reclaman una actuación previa. A veces ciertamente hay que separar porque una cosa es el 1 de octubre y creo que la delegación de economía fue el 17 de septiembre, ¿no? 17 de septiembre o más o menos. ¿El qué? Los Jordis, la Patrol, cuando lo escogieron, después del acceso de la policía judicial, la delegación de economía, eso no fue el 1 de octubre, fue antes. ¿Sí? Fue antes, fue en los Jordis ya estaban en la cárcel desde unos 15 días prácticamente antes del 1 de octubre. Por lo tanto, ciertamente hay que ser precisos, ¿no? A la hora de... Porque si los otros no son precisos, uno no tiene bula papal para evitar esa precisión. Hay que precisamente dar ejemplo para que los otros, además de mentir, están siendo unos exagerados. Por eso es interesante relacionar la idea del 155, que en realidad es una copia de la Constitución alemana y el ámbito del seguro federal, ciertamente. Pero hay un asunto que lo diferencia muchísimo, y es el hecho de que jamás, en Alemania, jamás habrían llegado al punto del 1 de octubre. Jamás. Pero no por la vía de la coerción, sino porque habrían tratado de resolver las bases que alimentaban el proceso a la hora de establecer marcos de convivencia, y de no haber sido así, habrían establecido otro tipo de marcos y habrían obtenido la victoria esas fuerzas en el territorio base del conflicto. Seguramente. Lo mismo que ha pasado en otras zonas de Europa. Pero es eso, el 155 establece, cuando uno va a la Constitución, que el ámbito federal, en este caso el gobierno de España, tiene posibilidades para la coerción a la hora de la adopción de determinadas medidas correctivas de una medida desviada a juicio del marco federal, y por lo tanto deberían de haberle obligado a la Generalitat a reconocer el marco fuera de la Constitución que estaba estableciendo respecto al 3 de octubre. Porque la ilegalidad no es estrictamente convocar un referéndum, entre comillas, consulta consultiva y todo esto. No, lo ilegal es proclamar la independencia. Es decir, el salto de ilegalidad, formalmente hablando, es cuando tú haces la independencia. Pero consultar... Ahí te voy a puntualizar una cosa después. Sí. Pero digo que técnicamente debería entenderse que hacer una consulta sobre cualquier tema, en principio, siempre que sea... vamos a matar a los negros, evidentemente eso es para meterte a la cárcel directamente. Pero, en principio, hacer una consulta no debería de ser ilegal. Lo ilegal es proclamar ilegalmente la independencia. Pero puedo entender la aplicación de una normativa excepcional porque, ciertamente, en el mundo en el que lo vivimos, es difícil que alguien como yo pueda llegar a reconocer esto. Pero, ciertamente, una declaración puede ser tan importante como una acción. A la hora de desestabilizar un mercado, a la hora de desestabilizar una situación política. Es decir, ellos que no hicieron nada, que no promovieron realmente la independencia, que no hicieron lo que en el marco de la Convención de Montevideo de 1930, donde los países de América establecieron los 5 criterios que un Estado debe de cumplir, no cumplían ninguno de ellos, a la hora de establecer el control de fronteras, el control efectivo del territorio, el marco regulatorio, la seguridad, no cumplían ninguno y no lo iban a cumplir ninguno. Ciertamente, el hecho de ausencia de acciones no implica desestabilización, y ciertamente para evitar problemas de un foco de agujero negro de ilegalidad por sobrevenimiento, ciertamente puede llegar a obligar al marco del Estado a actuar. Ciertamente puede ser, pero también digo que creo que fue ilegal, a pesar de lo que dijera el Constitucional, que también dijo había que hacerlo acotado y en una determinada circunstancia, pero yo creo que fue una actuación ilegal a la hora de establecer la disolución de la Generalitat, disolución del ámbito, disolución entendiendo como disolución del equipo de gobierno, de mandarles a casa, de disolver el Parlamento. Yo creo que excedía con mucho el ámbito del 155. Y resulta, por ejemplo, el referéndum. Se suele focalizar la idea del referéndum en referéndum de independencia.
Por ejemplo, en Suiza hacen 3 o 4 referéndums todos los años sobre un montón de asuntos. Debería entenderse que el referéndum, como otras cláusulas o posibilidades de la democracia participativa, ayudan a la conexión entre elector y elegido y a establecer la socialización de la responsabilidad respecto a lo público. En España parece que lamentablemente el referéndum es algo que está muy mal hecho, sobre todo teniendo en cuenta que la ley de referéndum de 1980 viene vinculado al referéndum de Andalucía del 28 de febrero, que es un poco la madre del cordero, porque en Jaén y en Almería hubo problemas gravísimos de democracia en ese referéndum del 28 de febrero, razón por la que Andalucía se convirtió en nacionalidad histórica. Y es un asunto que luego abrió la veda al café para todos. Por tanto, es un asunto importante. Tan importante como el hecho de que cuando un municipio, sea el que sea, aunque sea de 50.000 habitantes, quiere renovar el Plan General de Ordenación Urbana, y quiere que el pueblo lo ratifique, porque pueda ser algo un poco picajoso o conflictivo, y quiere una consulta ciudadana para ratificar que esto no es que el Pleno lo ha elegido, no, es que además el pueblo está a favor en un determinado... Tiene que pasar ese elemento consulta por el Consejo de Ministros. Es decir, el cuello de botella es tan estrecho y tan poco dado a favorecer fórmulas de democracia participativa que tienes que ir al Consejo de Ministros a que te lo apruebe. En Estados Unidos, me suele gustar decir este ejemplo, Estados Unidos, el día que se hizo la renovación del mandato de Obama, en 2012, hubo 1.200 referéndums y consultas a lo largo y ancho de los Estados Unidos con un montón de asuntos y condiciones. Esto sería impensable en una España que solamente ha hecho 11 referéndums, 11 en lo que llevamos desde el año 75 que muere Franco hasta la actualidad. 4 en ámbito general, es decir, el referéndum de la reforma política del 76, el ámbito de la Constitución, el día 6 de diciembre del año 1978, el de la OTAN en el año 1986 y el de la Constitución Europea en 2005. Y luego tenemos solamente las 4 nacionalidades, porque sería el referéndum el hecho diferencial de las nacionalidades, que sería el referéndum de Galicia, el del País Vasco, los 2 de Cataluña y los 3 de Andalucía. Total 7, más los 4, 11. Como digo, solamente en Estados Unidos en un día hicieron 1.200. Por lo tanto, parece que hay una cierta tirria a esto de que el pueblo participe y se empodere. Ciertamente la foralidad, dices que terminó formalmente en Felipe V. Nosotros, la foralidad, en un primer término, nos hicieron el primer hachazo en 1839. Y el segundo, en 1876, con la ley abolitoria. Cuando un diputado dijo, algo muy bello se muere en España, destruyendo la foralidad vizcaína. Con la consecuencia de que evidentemente Hacienda no tenía ningún dato, a pesar de que formalmente en 1876 tenía 40.000 soldados de ocupación en tierra vasca, después de haber perdido. Para nosotros es la segunda guerra carlista, para vosotros es la tercera, porque hubo una en los años 40 del maestrazgo. Ciertamente la tercera guerra carlista, segunda para nosotros, no tenía nada que ver con la foralidad. Nada, tenía todo que ver con la legitimidad dinástica y con la religión. Pero, contradiciendo a los liberales vascos, porque había liberales foralistas vascos, como el que dije, Fidel de Sagagarminaga, destruyeron la riqueza de la foralidad. Pero no había un ámbito de conocimiento de cuáles eran los posibles clientes de la Hacienda General Española, y entonces es cuando se crea el sistema tradicional del concierto económico, del que deriva desde el 28 de febrero de 1878 el sistema que tenemos actualmente, y está recogido y consignado en la disposición adicional primera de la Constitución, que recoge el ámbito de la posibilidad del concierto y de otros instrumentos de la foralidad. Lo mismo que la disposición derogatoria segunda, que establece la derogación para Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, de la disposición derogatoria de 1876 y de 1839. Precisamente la foralidad no es solamente algo etéreo, porque la ley, como seguramente conocerás, no es solo la ley en sí mismo, sino también la forma en la que se construye la ley. Forma y fondo constituyen un todo del imperio de la ley,
que suele entroncarse con la tradición británica, de la que precisamente el derecho consuetudinario es originario en el ámbito de la foralidad vizcaína y del señorío de Vizcaya, y en su conjunto como foro de irradiación para la foralidad en el ámbito vasco, señorío de Vizcaya que termina formalmente de existir en 1876, hace no tanto. Por lo tanto, la foralidad es algo bastante más profundo, hasta el punto de que en realidad los tiempos evidentemente se deben adaptar, y eso es foralidad, la hora de que la ley no puede estancarse en un momento dado como una foto fija. La ley debe de adaptarse a los tiempos, pero no puede ser, por ejemplo, sería absolutamente increíble que desde Alemania dijeran: en Suiza la ley está estancada. Vamos a, desde el Poder Federal de Berlín, vamos a decirles a los suizos qué es lo que tienen que hacer por el bien de la humanidad. No, porque evidentemente para renovar la ley suiza, dentro de los elementos de la institucionalidad suiza, tienen marcos para poder actualizarla. Eso era el problema. El problema es que la foralidad se ha ido actualizando en los siglos dentro de la institución del fuero, que es las Juntas Generales a nivel legislativo y la Diputación Foral a nivel ejecutivo, de la que surge como el gobierno, ¿eh? Es una delegación del legislativo, el ejecutivo, pero se estableció la idea de que desde fuera querían actualizar la normativa foral. Todas las leyes y marcos regulatorios querían hacerlo desde el centralismo. Y ese fue el choque sustantivo del siglo XIX. ¿Quién decide sobre quién? En 1808, en la Constitución de Bayona, Juanjo Yandiola, delegado de Vizcaya, dijo al emperador Napoleón: nosotros tenemos una constitución. Está muy bien que quieran ustedes ponerle a los españoles una constitución, pero nosotros tenemos la nuestra. Y ya está consignado de, bueno, pues este tema ya lo trataremos más adelante. En 1812 se establece un pacto antiforal, y es curioso porque anti-español, porque lamina la tradición histórica de España. Lamina por un marco, curiosamente muy afrancesado, en lucha contra el francés, lo cual es ciertamente paradójico. Y en cierta medida, la Constitución de 1812 acabó por destruir los fueros, como un amigo mío, Ullate Favo, los españoles que no pudieron serlo, lamina la posibilidad de una codificación distinta en las Américas, y acabaron por ser impelidos hacia la independencia, como se vio en los años posteriores. Por lo tanto, ciertamente, la unicidad de la ley puede acabar siendo un lastre para la convivencia si se establece como marco centralista, jacobino, unitario. Evidentemente, cuando se establece, cuando has dicho varias veces el asunto de 1714, ciertamente los catalanes tuvieron salidas de pata de banco, por ejemplo, pidiendo la ciudad de Santander, para precisamente poder comerciar desde Santander como una especie de colonia, pero dentro del marco de Castilla, para poder comerciar con América, ciertamente. Son asuntos que luego, evidentemente, acabarán por ser simplificados en el periodo INDEP, en el proceso, porque ciertamente es muy sencillo. En vez de tratar de establecer el marco de ha habido entradas en competencias exclusivas de la Generalitat y esto hay que arreglarlo, situaciones donde hay sentencias del Tribunal Constitucional que favorecen a la Generalitat y no se ejecutan porque según quien haga qué se hace una cosa o se hace otra, es muy sencillo para la situación, para unos y otros, establecer sí o no, independencia sí o no. Entonces te evitas toda la pléyade de problemas. Solamente tienes uno: decir independencia sí o no. Y eso es una traición a Cataluña, creo yo. Porque yo creo que de la autodeterminación no se puede ir a la foralidad. Pero de la foralidad se puede ir a la autodeterminación, eso es cierto. Porque, digamos que si tú te autodeterminas, no puedes crear ex novo un sistema político tradicional. Por lo tanto, ciertamente, en el ámbito europeo hay ejemplos. Normalmente se suele establecer esa idea de que el último que llega es el más molón. Estuvo el caso de Quebec. Quebec fue durante mucho tiempo el... Pero es que se suele olvidar citar las raíces de cada caso. Por ejemplo, en el caso de Quebec fue la devolución de la Constitución a Canadá, que tradicionalmente estaba en Londres, pero en teoría tenían que estar todas las provincias de acuerdo. Y Quebec dijo que no.
Y ese fue el problema del acuerdo del lago aquel, y que propició el referéndum de 1980. También se suele decir, y también con Cataluña, que Quebec estaba quebrada, precisamente por el independentismo. Y no, evidentemente puede... A ver, independentismo o no independentismo puede tener influencia en muchas cosas, pero también la quiebra de los Juegos Olímpicos. Eso fue lo que quebró Quebec. La capital de Quebec fue objeto de Juegos Olímpicos, que es curioso porque se hacían igual al mismo tiempo de verano y de invierno. Estaban juntos. Y también los Paralímpicos. Por lo tanto, eran unos juegos que fueron absolutamente increíblemente horribles, que fueron como más de 10 veces más costosos. Y por lo tanto eso evidentemente acabó destruyendo la economía de Quebec y de cualquier otro, como acabó quebrando la economía de Atenas en los Juegos de 2004 o los de Río de 2016. Hay modelos de juegos que acaban por ser horriblemente... Luego evidentemente está Escocia. Se suele decir, ¿no? Es que no van a dejar a los escoceses declararse independientes. Bueno, en el caso de 2014 había un acuerdo internacional con los dos gobiernos para esos 13 meses de transición que incluía la incorporación a la Unión Europea y a la Unión a la Organización de Naciones Unidas. Pero claro, evidentemente, porque era un referéndum pactado y estaba negociado que en el periodo transitorio iban a establecerse determinadas pautas. Pero ciertamente es eso, porque estaba pactado entre las partes. Y evidentemente el asunto de Montenegro. Montenegro obtuvo la independencia con unas pautas de cuál era el censo requerido y dentro del censo los votos favorables. Evidentemente en Cataluña se suelen agarrar a esto, pero jamás han tenido los independentistas, jamás, más del 50% del censo. Jamás. Como para poder establecer que son mayoría. Por lo tanto, ciertamente, legitimidad nunca la han tenido. Aparte de, evidentemente, el hecho de que tampoco han querido ejecutar ninguna palanca de independencia. Pero es eso. Al final, acabamos hablando de independencia sí o no, pero no hablamos de que por más que muchas veces se establezca una idea en un órgano como la Generalitat o en un texto legal como el Estatuto, que podemos recordar en 2006 que hubo más de una reforma estatutaria en donde artículos que fueron impugnados por el Partido Popular en el ámbito de Cataluña estuvieron bien aprobados en Andalucía y estuvieron en vigor, y la cláusula Camps en Valencia, donde decía cualquier avance de autogobierno que tengan otros, me lo meten a mí en mi estatuto y esa sigue en vigor. Por lo tanto, hay desigualdad. Una cláusula que constitucionalmente está aceptada en un estatuto, en otro, es absolutamente atacada y da gasolina a lo que ha acabado siendo el proceso. Por lo tanto, hay leyes que no se ejecutan, pactos que no se cumplen. Ejemplo práctico, el ámbito del tren de alta velocidad. En 1988 se hace en Consejo de Ministros una votación para la asunción de 3 proyectos. El proyecto a Sevilla, el proyecto a Barcelona y el proyecto a Bilbao. Proyecto a Sevilla, 1992. Proyecto a Barcelona, 2010. Proyecto a Bilbao, todavía estamos en construcción. Por lo tanto, ciertamente, hay diferencias. Y esas diferencias se deben a causas estructurales, a problemas de fondo. Y a veces es más sencillo hablar de independencia sí o no que de meterle la cuchara a por qué estas cosas suceden. Respecto al tema del referéndum, y es que la pregunta que se hizo en el referéndum es no ilegal, lo siguiente. La pregunta era, ¿quieres que Cataluña sea un estado independiente en forma de república? O sea, ya es algo que dinamita por completo el propio sistema por el cual en el que nos regimos, ya que no solo hablamos de una independencia a nivel estatal, sino también de una forma de gobierno que es totalmente incompatible con la Constitución española, te guste o no te guste la monarquía. Legislativamente es todo un asunto que es imposible de abordar y de ejecutar, cómo te independizas y cómo creas esta especie de república. Del tema del referéndum, el 90 y pico % de las respuestas fueron al sí. Pero de nuevo, la gente que votó poco tiene que ver con el total del censo electoral, primero de todo. Segundo, la gente que votó que no, eran gente que no eran independentistas y que fueron a votar convencidos
de que era un referéndum de carácter oficial. Sí, Y eso, que, si me permite simplemente el sí, matiz, ciertamente, el 1 de octubre podrá ser una victoria propagandística, pero es imposible verificar el resultado. Y ese fue exactamente. el gran error del Que 3 se de podía octubre. votar 2 veces, coño. O sea, El gran error del 3 de octubre es no saber lo que habían hecho, hmm. no Hombre, el entenderlo. 90% que dice que sí, pero no corresponde corresponde a muy poca parte de la población total de Cataluña, y ya eso te da la legitimidad para hacer una declaración a medias, a medio gas, como la que hicieron, pues eso normal, eso es un acto delictivo. Las cosas como son. O sea, está mal planteado desde el inicio, y una vez obtuvieron el resultado que les gustaba, Es que, por el ejemplo, pueblo ha hablado. el referéndum de 2014 es muchísimo más verificable que el de 2017. Hmm. Sí. Y cogen el de 2017 para hacer lo que hicieron, entre comillas. Sí, es que, a ver, la forma en la cual Es se absurdo. estructuró todo este tema es una gilipollez. O sea, no tiene absolutamente ninguna base legal. Había gente que podía ir a 2 colegios electorales distintos a ejercer su voto y votar el sí o el no. Bueno, esto también fue un ataque que se hizo en el ámbito de Irlanda, finales de los Mm, años 10, hasta la forma de pacto con Gran Bretaña de Michael Collins, el ujú. acuerdo del Estado Libre de Irlanda de 1921. Ciertamente hubo ataques respecto a la idea de que hubo gente que votó 2 veces. Pero ciertamente, la diferencia no es que hubiera algún conato de alguna gente que pudiera votar 2 veces, sino que en aquellas elecciones era un proceso electoral verificable con un censo bien marcado y con unas reglas de observadores que podían, aunque evidentemente estamos hablando de principios del siglo XX, pero con todas las dificultades. En este caso no había ni observadores, ni censo, ni nada, simplemente voluntarismo, como gente que iba a manifestarse, iban a manifestar que son independentistas y ya está. Ahí es donde yo achaco, y me quedé horrorizado porque lo vi en directo, el discurso del 3 de octubre de Felipe VI, que se puso la camiseta de España y dijo a por ellos, en vez de haber incorporado en un discurso que, vale, los líderes podrán ser tarambanas y hacer el gilipollas en vez de no hacer nada, que vamos, que hicieron una desestabilización y todo lo que quieras. Pero las personas votantes, son españoles. No puedes ponerte enfrente y decir a por ellos y esta gente las quitamos porque son enemigos de la patria. Cosa que tuve la sensación de en ese discurso del 3 de octubre que se ponía a esos 2 millones contra la pared como el enemigo. Y eso es un problema de afrontar determinadas circunstancias sin tacto y en vez de con cirugía, con cañonazos. Es decir, a un problema que tienes, grave, devolverle el fuego con gasolina. Y evidentemente eso no ha solucionado nada. En este sentido, exactamente no recuerdo el discurso de Felipe VI, pero bueno, a ver, comparando el tema catalán con otros países, porque lo que ocurre mucho dentro del independentismo, menos el catalán, es esta especie de internacionalización de la cuestión. Antes de que el señor Puigdemont estuviera en Waterloo, antes de esto y durante todo este tiempo, habían embajadas, supuestas embajadas, falsas embajadas catalanas por varios países de Europa, costando millones al año. Sobre eso hay una circunstancia interesante y es que a finales de los años 80 el gobierno vasco estableció un marco de conexión directa con las comunidades europeas. Esto fue llevado al Tribunal Constitucional y Miguel Herrero de Millón actuó de abogado de la causa vasca y el Tribunal Constitucional acabó avalando que la delegación del gobierno vasco ante las instituciones europeas en Bruselas no era técnicamente relaciones internacionales. Por lo cual se abrió la posibilidad, que acabaron aprovechando todas las comunidades, todas, de tener una de esas embajadas en el marco de Bruselas y luego se abrió el abanico para otras capitales europeas.
Y ciertamente Jordi Pujol y Soleil tuvo la idea de que, por ejemplo, en el caso de Marruecos, si van a venir marroquíes a Cataluña a trabajar, mejor que vengan con un trabajo ya concertado, y eso podían hacerlo a través de la delegación del gobierno de la Generalitat en Casablanca o en Marrakech, donde sea. El principio es bueno, pero claro, luego otra cosa es del principio a la realidad, lo que ha pasado con los marroquíes en Barcelona, ciertamente. Y es cierto, el despliegue de esas llamadas embajadas conceptualmente pueden tener un sentido, pero luego el uso que pudieron tener, que es creo que lo que ibas a comentar, ciertamente es otro asunto, muy distinto. El uso de las mismas, o sea, es que se le da un nombre de embajada que no puede ejercer las competencias de una embajada por motivos obvios, porque la embajada es una competencia estatal y ya está. Y para hacer el papeleo de embajada, si te vas a la embajada de Cataluña, van a tener que llamar ellos a la embajada de España, porque como embajada no sirven. Le podrían llamar Asociación de Amigos de Cataluña, por ejemplo, porque es más una labor de divulgación cultural la que hacen y de hacer clases de catalán a quien las quiera hacer. O sea, como embajada, lamentablemente no funciona. Y es una lástima porque son muchos dineros del erario público, que bueno, es un poco así de esto, sacar del erario público, ¿no? Pero es un dinero que pagamos todos los catalanes y parte también de los españoles también, porque lo mismo que la Generalitat da, la Generalitat recibe del Estado, y esto es así. O sea, es un concepto que puede ser bueno para formalizar situaciones laborales y demás, pero a mí no me consta de que se dediquen a formalizar esta clase de cosas, porque al fin y al cabo los papeles de extranjería y demás van a tener que pasar por el consulado o la embajada española de turno. Lo que ocurre muchas veces dentro del independentismo catalán es que se comparan con otros lugares como Escocia. Y es que el tema del independentismo escocés es algo que les viene de bastante viejo. Ellos, los escoceses, han padecido muchísimo también ante el Reino Unido, o Inglaterra en concreto. De hecho, la última batalla que tienen fue la de Culloden en 1746. Y la verdad, lo que se le hizo al pueblo escocés es bestial comparado con lo que se dice desde ciertos marcos políticos del catalanismo. O sea, la persecución que hubo, su sistema feudal que tenían en aquel entonces de los clanes y demás desaparece por completo. Se les prohibió durante siglo y medio por ahí poder utilizar el tartan, es decir, los cuadraditos estos tan monos. Las vestimentas tradicionales también se prohibieron, el kilt. Y bueno, a ver, el nivel de agresión que hubo por parte del Reino Unido a Escocia es que nada tiene que ver con lo que ha pasado en Cataluña, porque muchas veces se establecen comparaciones, pero justamente en cuanto a civismo y en cuanto a hacer según qué cosa, pues los escoceses lo llevan bastante mejor que Cataluña, porque al menos intentan hablar ambas partes y tienen una cultura parlamentaria que aquí en Cataluña pues hay veces que hacen ver, o parece ser que no tienen. Respecto al tema este de Escocia, así una anécdota. En un cementerio en Escocia me encontré en una tumba del 1900 poco un gilipollo que había cogido y había rajado parte de la piedra de la tumba y había hecho una inscripción Free Catalonia con las 4 barras y la estelada. Y dices, ¿y qué coño pinta en la tumba de un pavo que era orden del Imperio Británico, o sea que era un militar que por los años combatió en la Primera Guerra Mundial y que se murió por ahí, un poco después? ¿Qué cojones pinta? Pero la cuestión es esa. Yo creo que hay diferencias también culturales respecto a otros países. La cultura que tienen en Montenegro, por ejemplo, nada tiene que ver con la cultura que se tiene en Cataluña. Pero bueno, a ver, dentro del Reino Unido también tienes a Cornualles, que también tienen su propio movimiento de autodeterminación independentista, que están ahí.
están en alza, parece ser. O sea, no mucho, pero poco a poco van, van creciendo más y reivindican este pasado del gaélico y todo lo demás. Pero bueno, oye, está curioso. Pero la Sí, cuestión es que estamos hablando de culturas democráticas. A ver, Reino Unido es una monarquía así un poco honraruna, una monarquía un poco carca, pero tienen parlamento desde hace siglos. Aquí en Cataluña y en España en general, yo creo que esta cultura democrática no la tienen tan interiorizada como en otros lugares del mundo, como en el Quebec también, por ejemplo. sí, es cierto que hay casos en el mundo, por ejemplo, en el ámbito de Francia, y ahora se está empezando a establecer el cambio en la historiografía. Cuando fue una guerra contra los bretones, se establece históricamente la idea de que son un pueblo reaccionario en el ámbito de las guerras de la Revolución Francesa, y el ataque fue dividirlos en 4 departamentos. En vez de un país que estaba unificado, dividirlos en 4 entidades completamente distintas. En el caso de Flandes, cuando se independiza hace prácticamente 2 siglos, en 1830, se hace sobre la base francófona, hasta el punto de que en la Primera Guerra Mundial había discursos de los oficiales que decían las cosas en francés y decían al final una coletilla: y esto vale también para vosotros los flamencos. Estuve en Dixmude, en una torre que es un homenaje a la memoria histórica del pueblo flamenco, y hay una entrada y a los lados hay unos huecos con trozos de piedra en unos huecos puestos. ¿Por qué? En el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en ese periodo en el que algunos volvieron las caras al autoritarismo, desde el ámbito francófono, cogieron tumbas que habían sido hechas en flamenco y las destruyeron para construir carreteras. Y cuando pudieron, cogieron esas tumbas convertidas en carreteras y las pusieron en tumbas a la entrada de este memorial para recordar esos tiempos en los que la hoy pacífica Bélgica lucharon los unos contra los otros, hasta el punto de que esta confrontación entre flamencos y francófonos la llevaron a Hutus y Tutsis, creado por los belgas en colonización externa. Con lo cual, ciertamente, la memoria es importante y los pueblos de Europa también tienen su relación interna y externa. En el ámbito de España, ciertamente, la memoria es corta y la transición es reciente, pero eso no debería de significar que, evidentemente, las relaciones dentro de cada pueblo, de cada realidad regional o nacional, digamos que tienen derecho a su propia realidad, a veces consignada en la Constitución. Por ejemplo, en el ámbito vasco no tiene un reconocimiento europeo, pero el REF, que está sustentado en la disposición adicional segunda, está desde 1997 incorporado a los tratados europeos. Una diferencia absolutamente increíble, cuando tiene mucho más peso y corpus legislativo el ámbito de la foralidad y del concierto económico, que es gemelo univitelino del convenio, porque la última renovación, ciertamente fue en 2002, del concierto me refiero, que ya es indefinido, pero en 1980, el 30 de diciembre, es cuando se firma formalmente la renovación última condicionada temporalmente del concierto, y esa fue la base clarísima de la renovación del convenio en 1990. Ciertamente es un elemento que viene de 1878, como dije antes, y el REF viene de 1972. Es decir, un siglo de diferencia. Pero José María Aznar incorpora a las comunidades europeas el REF de Canarias. Evidentemente hay diferencias en cuanto al sistema económico, fiscal, hacendístico. Hasta el momento no he encontrado a nadie, absolutamente nadie, que me cumpla esta condición: explicar el modelo de régimen común de las comunidades en 4 páginas o un vídeo de 10 minutos, en donde, por supuesto,
no mencionen en ninguna línea el régimen foral, única y exclusivamente explicando el sistema de régimen común de las haciendas comunes. Porque evidentemente, para poder gastar, hay que entender de dónde viene el dinero. Porque en España hay un federalismo de gasto donde puedes gastar lo que quieras como comunidad autónoma, pero nadie entiende de dónde vienen los dineros. Por lo cual puede ser un manirroto y acabar teniendo déficit, deuda y acabar en quiebra. Y eso es un problema, evidentemente, cara a las siguientes generaciones o incluso, si eres demasiado gastador, para el próximo gobierno. Que, por ejemplo, es un problema que tuvieron, no sé si con Puyol y con los gobiernos que hubo, pero es un caso claro que hubo en los dos tripartitos. Que supongo que porque había tres partidos, dar satisfacción a tres realidades distintas, acabaron teniendo un agujero impresionante que seguro que Artur Mas no contribuyó a solucionar, sino a mantener y luego, evidentemente, a desviar la atención con el tema de la posible incorporación del pacto fiscal en 2012 y como le dijeron que no, a la independencia como tumba abierta y dejaron de lado cosas como los 23 casos de agravio, que fue un documento que llevó Artur Mas, y luego Quim Torra llevó otro de 46. Que es curioso porque Quim Torra empezó en el Born, empezó precisamente como responsable de ese bonito emplazamiento, que es curioso porque aparece en Uncharted, la película esa donde está Antonio Banderas, de malvado español. Que bueno, que en la película dura poquito, ¿eh? O sea, dura Pero poquito. se ve la zona. Sí, 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 salen cosas así chulas de Barcelona. Que bueno, que es una ciudad bastante interesante. Yo como guía turístico, pues siempre me lo paso bastante bien enseñando Barcelona. Y bueno, ¿qué te iba a decir? En pocos minutos me voy a comer. Bien, Entonces, entonces ¿la vamos. vamos concluyendo? Sí, ¿O? vamos poniendo unas conclusiones, Mm, más o menos. Evidentemente no vamos a ser propositivos porque si pudiéramos solucionar este Ojalá. asunto, digamos que en vez de estar aquí estaríamos dando clases en alguna cátedra universitaria. Sí. Bueno, pues empiezo yo con las conclusiones. Todo este tema de los nacionalismos, así, nos hemos centrado mucho en el tema de la realidad foral, Cataluña, Navarra, País Vasco, esta región de León y demás, pero bueno, también hay otros referentes a nivel europeo, como lo son Escocia, como lo fue Bélgica en su momento, tuvo también su intervención colonial, que un día tendríamos que hablar de estas cosas, porque también tiene una historia bastante curiosa. Y bueno, el tema de los nacionalismos es un tema pues que abarca mucha cosa. Establecer una conclusión a veces es complicado. Sí, es complicado porque las más de las veces, como dijo Ortega y Gasset, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Al fin y al cabo, primero hay que hacer un buen diagnóstico para saber el piso donde estás a la hora de poder establecer el diálogo para con la realidad antes de poder construir sobre esa arquitectura jurídico-política que en principio ya estaba, pero parece que, parafraseando a los portugueses, el Estado nuevo que surge en el siglo XIX acabó por dinamitar cualquier potencial de convivencia y fue el elemento disruptor de la historia de las Españas para convertirse en singular. Y eso acabó derivando en un montón de derivadas que nos han llevado hasta el presente. En principio, el respeto a la diferencia está incorporado en el proceso de la transición y en la Constitución y en lo que derivó, pero parece que no fue suficiente para lo que ha sido el presente. Por lo tanto, ciertamente, es todavía un problema que está encima de la mesa y por tratar de buscarle soluciones. Ha estado interesante el poder conversar contigo. Eh, Igualmente. Espero que podamos tener en algún otro momento más conversación. Y a los que hayan Por llegado hasta supuesto. aquí, pues muy agradecidos y que puedan dejar los comentarios que consideren oportunos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.